dar las gracias tanto a Guillermo como a Pascual por estar aquí, por acompañarnos en la presentación del libro, y a Pascual sobre todo por haber confiado en nosotros para sacar adelante el libro. Como él explica en su prólogo, nos llega un poco rebotado. La editorial que se lo había encargado, cuando lo recibe el contenido, decide pues que a lo mejor no conviene mucho publicarlo. Cuando Pascual nos lo ofrece, se lo ofrece a Ramón Acal y nos lo ofrece a nosotros, lo cierto es que no dudamos en ningún momento, porque consideramos que el libro no contiene nada que no se deba conocer, al revés, algo que se tiene que conocer. Los medios de comunicación, 100%, aplican el silencio de manera continua en cuanto tiene que dar una información sobre algo que ellos lo interpretan como políticamente correcto o no coincide con las corrientes principales que marcan, iba a decir, las líneas editoriales. Después de leer el libro de Pascual, ya se sabe que no son exactamente las líneas editoriales de los periódicos, sino quienes están detrás de los periódicos, quienes aplican ese silencio. En ese sentido, aquí hay información para que se vea quiénes están detrás de los medios de comunicación, algo que por otra parte es un derecho que tiene todo ciudadano a saber quiénes son los dueños, los inversores que hay detrás de un periódico, de una radio o de una televisión. Creo que estamos en unos momentos que nos estamos jugando buena parte del futuro de la sociedad tal como la conocemos y de la sociedad civil tal como la conocemos, y creo que libros como el de Pascual son fundamentales para tener elementos de información que fomenten la reflexión, que fomenten el debate y sobre todo que fomenten un cambio de actitud por parte de la ciudadanía. Pascual al final lo que dice es que este tipo de libros, este tipo de acciones lo que tienen que hacer es mover para provocar una reacción. Ojalá que así sea y que para eso este tipo de libros sirvan para promover diálogos, debates y avanzar hacia el futuro. Y ojalá que libros como estos no sean silenciados en el futuro, aunque nosotros siempre estaremos dispuestos a seguirlo publicando, por muy incómodos que a algunos le parezcan y por muy incómodos que algunos consideren que este tipo de cosas no se deben leer. Yo hace tiempo que vengo siguiendo este asunto de los medios de comunicación, porque creo que es fundamental para los ciudadanos que pretendemos crear una opinión libre y una opinión crítica y personal sobre lo que sucede en el mundo, tener claro quiénes son los medios de comunicación, cuáles son las personas que están detrás de ellos, a qué se dedican esas personas, de dónde vienen, cuál es la historia personal de cada uno de ellos, cómo han alcanzado el lugar en el que están, porque creo que eso que se llamaba el cuarto poder, yo creo que se ha convertido ya casi fundamentalmente en el primer poder. Yo todavía continúo viendo a muchos colegas míos de izquierdas con el país debajo del brazo, ¿no? Y a mí me asombra y últimamente me indigna, porque creo que están regidos por unos intereses puramente económicos, también ideológicos, y que es un medio de comunicación que ha conseguido engañar a lo largo de todos estos años a una gran masa de población. Creo que Prisa funciona fundamentalmente englobado en una de esas dos bipartidismos, en este caso informativos, que al final, si leéis el libro, nos damos cuenta de que al final de todo es un mismo conglomerado. Hay miembros o directivos de los consejos de administración de un grupo empresarial que también están en el otro grupo empresarial que se supone que son enemigos, y al final, en unos años, me temo que llegaremos a que haya, como hay en el mundo entero, 4 agencias fundamentales de información que son las que nos informan de todo. En este país va a suceder exactamente lo mismo. Se dice en el libro que en el año 75 la pluralidad informativa era muchísimo mayor de la que tenemos hoy día en el año 2010. Es verdad que durante decenios activistas sociales e intelectuales no han dejado de denunciar constantemente que detrás de los grandes medios de comunicación pues están los bancos, las multinacionales, la Iglesia. Bueno, eso que siendo verdad, mi idea era que no se había investigado con suficiente detalle, es decir, que muy alegremente decíamos que esas grandes multinacionales que están detrás de los medios, pero no habíamos intentado definir, precisar con rigor quién eran de verdad todos esos, en qué términos y cómo estaban operando. Conseguir esta información, precisamente sobre los medios encargados de informar, ha sido un proyecto agotador. Los medios que tanto alardean de destapar los asuntos oscuros de empresas y políticos, mira por donde se convierten en los mayores censores y ocultadores de las cuestiones económicas cuando les afectan a ellos. Cuando uno en ese proceso
se dirigía al sitio lógico, que era a la información oficial de los grupos de comunicación, bien de los medios o bien de la empresa, a través de su página web, a ver quiénes eran los dueños de eso que se llama Telecinco, quiénes son los dueños de eso que se llama Vocento, quiénes son los dueños de eso que se llama Libertad Digital o eso que se llama Antena 3, ¿no? Pues entonces encontraba, por ejemplo, un epígrafe que decía: ¿quiénes somos? Mira qué bien, parece que aquí va a estar. Y entonces ya aparecía la foto de la presentadora de Antena 3, del jefe de informativos, es decir, los contratados, vamos, es decir, todos esos profesionales a los que les tenían dando la cara, pero nunca aparecía quién de verdad eran esos bancos, esas empresas que eran los accionistas y los dueños, ¿no? Tan importante saber quiénes son los dueños. Hombre, yo creo que sí, yo creo que es muy importante porque una de las cosas que uno descubre y que supongo que estaremos convencidos es que los que deciden los contenidos hace mucho que no son los periodistas, sino que son esos propietarios. Es decir, yo siempre llevaba años diciendo, y como yo, muchas personas sensibilizadas, que antes de ver un canal de televisión o antes de ver un periódico, lo importante era saber quiénes eran los dueños, ¿no? Creo que era necesario escribir este libro, un libro donde se dijera lo que yo creo que es una historia de finanzas, de despidos laborales, de manejos de bolsa, de especulaciones financieras, de chantajes, sobornos y por supuesto delitos. La verdad es que no sería nada fuera de lo habitual, las empresas ya sabemos que se dedican a esas cosas, ¿no? Si no fuese porque quieren hacernos creer encima de que la historia de los medios de comunicación es la historia de la libertad de expresión y de la pluralidad informativa. Los sindicalistas a los que hemos consultado, a los que hemos preguntado, te cuentan que efectivamente la jugada es partir la empresa para poder controlar mejor a los trabajadores, acabar con cualquier cohesión de todo el cuerpo laboral y fragmentarlos en empresas diferentes, pero al mismo tiempo crear todo un mecanismo de expresión financiera para que al final 4 tipos que controlan la empresa se queden con el dinero de los accionistas y por supuesto de los fiscal. Veremos que existe un empresario que comienza con una propuesta original e independiente, pero que termina creciendo gracias a sus relaciones con la gran banca y el poder político y acaba siendo devorado por los bancos. Descubrimos un periódico que nace con vocación de participación empresarial colectiva, que dice que todos los trabajadores son dueños del periódico, pero que al final sus directivos acaban comprando las pequeñas acciones al resto de los trabajadores para venderlas por 50 veces más a un capital extranjero y quedarse con ellos con un contrato blindado al frente del periódico. Existe un empresario extranjero que se introduce en España gracias a connivencias políticas y así tiene varias señales de televisión. Veremos ese grupo que quiso gobernar en los países latinoamericanos y al final se han quedado sin grupo porque se lo ha quedado Wall Street. Veremos el rancio poder económico franquista que sigue manteniendo su poder en 2 grandes grupos de comunicación. Veremos empresas de nuestros medios de comunicación que estaban vendiéndole armas a Saddam Hussein. Veremos empresas nuestras, empresas accionistas de nuestros medios de comunicación que estaban fabricando aviones para Mussolini, que son los que se utilizaron para bombardear la población civil española en la guerra civil. Veremos directivos de grupos de medios de comunicación españoles que están con sentencia firme en Italia por complicidad con relaciones con la mafia. Veremos grupos accionistas que se hicieron ricos en la Alemania nazi. En algunas de las fotos muy elocuentes se ve el saludo con mano en alto de Martín Villa con el saludo fascista. Se ven los periodistas de Antena 3 salidos todos con las manos en alta en fila detenidos después de hacer una huelga. Se ven las portadas de La Vanguardia saludando al ejército invicto de Franco que ha librado a España en el 1939. Veremos la despedida emocionada del conde de Godó, de ese gran benefactor de España que fue Francisco Franco. Todo eso muestra la catadura de los tipos que son los dueños de nuestros medios de comunicación.
El libro nos puede servir para que a partir de ahora, cuando tengamos que decir que hay unas grandes empresas multinacionales, bancos, iglesias, no sé cuántos, empecemos a decir con nombres, apellidos, como Saviano, digamos qué nombres, digamos qué personas, digamos qué delitos, digamos qué dineros en bolsa y digamos cuáles son todos los crímenes que esos están cometiendo y han cometido en nombre de la libertad de expresión, para que como segundo paso luchemos e intentamos por arrancarles el poder de la información del que se han apropiado, en mi opinión, ilícitamente y ilegalmente. Muchas gracias.